Una llamada y usted está fuera de ese estrado. Eso fue lo que escuché a las 9:12 de la mañana, un lunes gris de abril, en la sala 3 del Tribunal Municipal de Providence, expediente MC 26 4187. No salió de la boca de un abogado, no salió de un periodista. Salió de un teléfono inalámbrico que el alguacil Leonard Pike, 19 años en servicio, sostenía a media altura como si me estuviera ofreciendo un vaso de agua. Detrás de él, en la mesa de la defensa, Cole Whitaker sonreía con una calma que no pertenecía a un acusado. Tenía 27 años, un traje azul marino de corte italiano que costaba más de lo que gana una camarera en varios meses, gemelos de oro, cabello peinado hacia atrás, y esa expresión que he visto en jóvenes que nunca han esperado en una fila, nunca han llenado un tanque con las monedas contadas y nunca han escuchado la palabra no como respuesta definitiva. Hijo único del senador estatal Adrian Whitaker, la prensa lo llamaba el heredero. Esa mañana yo vi algo más simple. Vi a un muchacho rico convencido de que el tribunal era otro empleado de su familia. No tomé el teléfono. Levanté la vista por encima de mis gafas y dije algo así: retire eso de mi estrado. Pike vaciló un segundo, un solo segundo. En un tribunal un segundo puede ser más ruidoso que un grito. Luego acercó el teléfono un poco más y murmuró: dice que es urgente, su señoría. Cole no se movió. Ni siquiera parpadeó, solo acomodó la manga para que todos vieran el reloj, acero pulido, esfera negra, un reloj hecho para hombres que creen que el tiempo también les pertenece. A mi derecha, en la primera fila, Elena Cruz estaba inmóvil en su silla de ruedas, una manta gris sobre las piernas que ya no sentía, 48 años. 22 años sirviendo desayunos en el Beacon Diner de Atwells Avenue, viuda desde hacía 6 inviernos. El expediente médico decía fractura de T11, lesión medular completa, parálisis permanente de cintura para abajo. Su padre Manuel Ortega, 79 años, veterano de Corea, sostenía la gorra entre las manos. No hablaba, solo apretaba la tela hasta deformarla. Ese contraste me bastó. Una camarera paralizada, un veterano anciano mirando al piso, un senador llamando a mi sala como si estuviera pidiendo una mesa en un restaurante, y el hijo, ahí sentado, sonriendo. Cuelgue, repetí. Pike obedeció, pero no como obedecen los hombres rectos. Obedeció como obedecen los hombres que ya recibieron instrucciones de otra parte y están calculando cuánto se les notó. La fiscal Daniela Ruiz se puso de pie despacio. 38 años, hija de mecánico y enfermera, una de esas abogadas que no hacen teatro porque los hechos ya hacen suficiente ruido. Colocó la carpeta sobre el atril y dijo: Su señoría, el Estado está listo para proceder en la audiencia de acuerdo preliminar. Acuerdo preliminar. Ahí empezó mi verdadero problema, porque el papel que tenía delante no se parecía a la verdad que yo había leído la noche anterior. El borrador proponía que Cole Whitaker se declarara culpable solo de abandono del lugar del accidente con lesión grave y conducción negligente agravada. 8 años, de los cuales cumpliría 18 meses en una unidad médica privada y el resto en libertad supervisada. Ni una palabra de intento de homicidio, ni una palabra de manipulación de testigos, ni una palabra de soborno, ni una palabra de la segunda aceleración. Y yo ya había visto la segunda aceleración. No me la contó un periodista. No me la sugirió un rumor. Estaba en el video del autobús municipal R14, que pasó por Westminster Street a las 11:43 de la noche del 17 de enero. El primer impacto lanzó a Elena sobre el capó, el auto frenó, 2 segundos, la puerta del conductor se abrió 6 pulgadas, y entonces, en lugar de bajarse, el conductor volvió a pisar el acelerador. La mujer cayó al pavimento. La rueda trasera izquierda le pasó por encima de la pelvis. Eso no era torpeza, eso no era mala suerte. Eso era una decisión de medio segundo que le partió la vida a una persona trabajadora y convirtió un caso de tránsito en algo mucho más oscuro. Si alguna vez usted ha querido saber cómo se ve el privilegio cuando deja de fingir modales, se ve exactamente así: un joven impecablemente vestido, en una sala pública, confiando más en el apellido de su padre que en la evidencia grabada por una cámara de la ciudad. Daniela empezó a leer: el Estado y la defensa presentan una resolución negociada. La interrumpí. Fiscal, antes de una sola palabra más, quiero saber por qué el cargo principal desapareció. La sala se tensó. Martin King, abogado principal de la defensa, se levantó con la suavidad ensayada de los hombres caros, 63 años, plata en las sienes, voz baja, jamás sudaba en público. Había defendido constructores, banqueros, un exalcalde y 2 hombres que terminaron en prisión federal aún después de pagarle fortunas. Sonrió como si yo le hubiera dado pie a una pequeña corrección técnica. Su señoría, el Estado revisó prudentemente la prueba, no hubo intención homicida.
Hubo pánico, alcohol y un accidente trágico. Desde la mesa de la defensa, Cole cruzó una pierna sobre la otra. Elena no podía hacerlo. ¿Accidente?, pregunté. Quien extendió una mano. Una joven trabajadora cruzó fuera del paso peatonal. Manuel Ortega levantó la cabeza de golpe. No habló, no hizo falta. Su mano cerrada sobre la gorra dijo más que una objeción. Daniela no me miró. Eso también me dijo algo. Los buenos fiscales miran al juez cuando todavía pueden defender su papel. Cuando no lo hacen, generalmente hay presión encima de la mesa o debajo de ella. Fiscal, dije. ¿Quién retiró el cargo de intento de homicidio? Se tomó la decisión en la oficina del fiscal general anoche a las 8:40. Respondió. Anoche, a las 8:40, 12 horas antes de la audiencia. Y el senador Whitaker había celebrado una cena de recaudación a las 7 en el Providence Club, a 8 cuadras del edificio judicial. Yo no necesitaba una confesión para oler el humo. Llevo demasiados años sentado en un estrado para confundir humo con niebla. Cole inclinó la cabeza apenas y murmuró algo a King. El abogado asintió. Luego ocurrió el segundo choque de la mañana, no en la calle, en la galería. Un hombre mayor se puso de pie desde la tercera fila. Delgado, abrigo marrón, bastón de nogal, paso lento. Lo reconocí por el expediente. Frank Moretti, 81 años, veterano de Corea, testigo presencial. Había firmado una declaración en enero diciendo que el vehículo se detuvo después del primer golpe y luego aceleró. Era el tipo de testigo que los jurados no olvidan, no por dramatismo, por rectitud. La verdad suena distinta en la boca de un viejo que ya no tiene nada que vender. Frank apenas alcanzó a decir, Su señoría, necesito. Kinney giró antes de que terminara. Objeción. El señor Moretti no está llamado, y al mismo tiempo, casi como si hubiera ensayado ese movimiento, el alguacil Pike avanzó hacia el anciano para bloquearle el paso. Ahí vi la coordinación. No fue elegante. Las conspiraciones reales rara vez lo son, pero estaba ahí. El abogado suprimiendo con procedimiento, el alguacil suprimiendo con cuerpo. El testigo, con el bastón clavado frente a él, atrapado entre dos hombres que ganaban muy bien por interrumpirlo. Déjenlo hablar, ordené. Pike no se apartó enseguida. Ese fue el momento en que dejé de sospechar y empecé a registrar. Frank tragó saliva, miró a Elena, luego a mí. Me visitaron anoche. La defensa explotó al instante. Objeción. Inadmisible, fuera del alcance. Kinney hablaba rápido ahora. Cole ya no sonreía, observaba, calculaba. En los casos más sucios, la verdad nunca entra sola, siempre entra peleando por aire. ¿Quién lo visitó?, pregunté. Frank apretó el bastón. 2 hombres. Uno se quedó en el porche. El otro me dijo que yo estaba viejo, que los recuerdos se mezclan, que sería una vergüenza que me quitaran la licencia por no ver bien. Después me dijo que el senador aprecia la discreción. Silencio, no un silencio de duda, un silencio de reconocimiento. Cole bajó la vista por primera vez, no por culpa, por molestia. Como si estuviera irritado porque un anciano no había seguido el libreto. Si usted todavía cree que los poderosos solo ganan con abogados, espere. Los abogados son la parte limpia del mecanismo. Lo sucio siempre llega caminando por la puerta lateral. King reajustó su corbata. Su señoría, lamento el malestar del señor Moretti, pero relatos vagos sobre visitas no pueden contaminar una resolución razonable. Resolución razonable. He oído esa expresión durante décadas. Generalmente significa que alguien pobre va a pagar entero y alguien rico va a salir por la mitad. Miré a Daniela Ruiz. Fiscal, el Estado sabía que se contactó a un testigo anoche. Tardó demasiado en responder. Hubo comentarios sobre posibles preocupaciones de seguridad. ¿De quién? No tengo autorización para revelar comunicaciones internas. Eso me bastó también, porque cuando una fiscal honesta empieza a hablar como un comunicado es que alguien más poderoso que ella ya tocó el expediente. Tomé la carpeta del acuerdo y pasé la página 3. Ahí estaban las iniciales, no de Daniela, no del fiscal jefe del condado, del vicefiscal administrativo, un hombre que había sido asesor legal de la bancada del senador Whitaker 3 años antes. El tipo de detalle que no impresiona en televisión, pero en un tribunal enciende todas las alarmas. El tribunal rechaza por ahora toda discusión de acuerdo, dije. La defensa se puso rígida. Kinney sonrió sin dientes. Su señoría, con respeto, el Estado y la defensa. Dije que la rechaza. Cole se inclinó hacia adelante por fin. Usted no entiende con quién está hablando. No levantó la voz. Los hombres criados en poder real no suelen necesitarlo. Yo sí entiendo perfectamente, respondí. La pregunta es si usted entiende dónde está sentado. Su sonrisa volvió. Pequeña, insolente, el tipo de sonrisa que nace de años de ver a otros retroceder. A las 9:31 pedí un receso de 10 minutos. No fue un receso para descansar.
Fue un receso para ver quién corría primero. No hizo falta esperar mucho. Apenas entré a la antesala, mi secretaria judicial, Irene Salazar, me entregó un sobre Manila sin remite. Lo dejó Pike en su escritorio. Mientras usted seguía en sala, lo abrí de pie. Adentro había una copia de la escritura refinanciada de mi casa en Cranston, una fotocopia de la matrícula universitaria de mi nieta mayor y un cheque de caja por $180,000 a nombre de un fideicomiso familiar. Encima, una tarjeta blanca con 8 palabras mecanografiadas. Hoy termina en paz si usted coopera. Eso es un soborno cuando lo escribe un tonto. Eso es una amenaza cuando lo acompaña la matrícula de tu nieta. No llamé a nadie todavía. No hice un discurso. No golpeé la mesa. Me limité a volver a meter todo en el sobre y escribir en la esquina superior. Posible evidencia de soborno judicial. Cadena de custodia inmediata. Luego levanté la vista y vi a Pike por el vidrio esmerilado de la puerta, hablando con un hombre de traje gris que no pertenecía al personal del tribunal. Cuando me vio observarlo, se separó demasiado rápido. Hay momentos en que un caso deja de tratar sobre el acusado principal y empieza a tratar sobre si el edificio entero sigue siendo un tribunal o ya fue comprado habitación por habitación. Regresé a sala con el sobre bajo el expediente. Cole estaba exactamente igual que antes, cruzado de piernas, una mano sobre la mesa, cara fresca, cero urgencia. Los muchachos que crecieron protegidos por oficinas, choferes y llamados telefónicos no se inquietan cuando ven corrupción, se inquietan cuando la corrupción falla. Daniela intentó retomar con el lenguaje del acuerdo, pero ya íbamos tarde para la ficción. Antes de continuar dije, quiero que el testigo Moretti vuelva a pasar al frente. King se levantó de golpe. Su señoría, esto es altamente irregular. Más irregular es que un anciano testigo reciba visitas la noche anterior a una audiencia. Frank avanzó despacio con su bastón. Elena lo miró sin moverse. Manuel Ortega se puso la gorra por primera vez desde que había entrado, no para lucirla, para sostenerse. Señor Moretti, dije, reconocería al hombre que lo visitó. Frank no señaló a Cole, señaló al hombre de traje gris que estaba ahora de pie junto a la puerta lateral. Era Travis Loon, jefe de despacho del senador Whitaker. La mitad de la sala giró al mismo tiempo. King dijo objeción tan rápido que casi se mordió la lengua. Pike dio un paso hacia la puerta, como si quisiera decidir si todavía era mejor quedarse o salir corriendo. Cierren esa puerta, ordené. No se cerró. Pike no se movió. Tuve que repetirlo. A mi izquierda, el teniente de seguridad del edificio, Harold Benton, un exinfante de marina de 61 años que esa mañana había venido solo para una revisión rutinaria de pasillos, entendió antes que todos. Cruzó la sala, cerró la puerta lateral por su cuenta, y se quedó al lado con los brazos atrás. Un hombre viejo, recto, silencioso. A veces el honor no entra haciendo ruido. A veces simplemente ocupa el lugar que un cobarde dejó vacío. Si usted valora a los hombres de la vieja escuela, a esos que no preguntan cuánto cuesta hacer lo correcto antes de hacerlo, recuerde bien ese nombre, Harold Benton. Porque en una sala contaminada, el primer acto limpio puede parecer pequeño y aún así salvarlo todo. Señor Loon, dije, acérquese. No vino. King habló por él. Mi cliente no controla a cada persona que simpatiza con su familia. Él no es su cliente, respondí. Y acaba de ser identificado intentando influir en un testigo. Cole soltó una risa baja, no nerviosa, despectiva. Entonces ocurrió el tercer golpe. Mi línea interna de cámara privada sonó. Muy pocos números tienen acceso a esa extensión. Irene abrió la puerta apenas. Es la oficina del senador Whitaker. Dicen que es sobre seguridad institucional. Cole se reclinó. Ya sabía. Tomé la llamada en alta voz solo lo suficiente para que quedara registro ante mi secretaria y el taquígrafo, a quien hice entrar de inmediato. La voz del senador era grave, pulida y acostumbrada a que otros interrumpieran su almuerzo para escucharlo. Juez Caprio, no compliquemos esto. Mi hijo aceptará una resolución digna. Usted no quiere convertirse en noticia política. Una llamada mía y usted está fuera de la renovación de asignaciones especiales antes del verano. Miré la pared. No porque me intimidara, porque cuando el poder se quita el disfraz tan pronto, uno necesita un segundo para medir el tamaño de su propia paciencia. Senador, dije, acaba de hablar con un juez en presencia de testigo oficial y taquígrafo. No vuelva a llamar. Colgué. No dije nada más. No hacía falta. Cuando uno ha vivido lo suficiente, aprende que hay amenazas que deben ser contestadas con 10 palabras y consecuencias largas. Volví a sala. Cole había dejado de fingir cortesía. Sus dedos golpeaban la mesa. 3 toques. Pausa. 3 toques. El ritmo de quien se cree dueño del reloj. Su padre tiene muy mala idea de lo que puede comprarse, dije. Kinney se puso de pie en automático. Su señoría, protesto. Siéntese. Se sentó. Eso sorprendió a Cole más que la orden.
Porque los hombres como él no temen que uno levante la voz, temen que la voz no necesite levantarse. A las 10:04 hice algo que no había hecho en años. Pedí que me trajeran el volumen encuadernado del Código de Procedimientos Especiales del Estado, edición anotada de 1891 a 1913. No el digital, no el resumen, el libro viejo. El que casi nadie toca porque casi nadie necesita recordar qué hacían los tribunales cuando la corrupción era más abierta y menos vergonzosa. Mientras Irene iba por él, la defensa intentó ganar tiempo. Kinney pidió suspensión, negué. Pidió conferencia en privado, negué. Pidió que Elena fuera retirada por sensibilidad, negué. Y entonces usó la frase que terminó de desnudar el caso. Su señoría, algunas familias son demasiado importantes para fracasar por una noche terrible. No lo dijo al micrófono. Lo dijo inclinado hacia el estrado, casi como si me estuviera ofreciendo sensatez, pero yo lo escuché. Y Harold Benton también. Y Daniela Ruiz, que por fin levantó la cabeza, lo escuchó igual. Ese es el idioma verdadero del privilegio. No niega el daño, solo decide quién tiene permiso para causarlo sin pagar completo. A las 10:17 Irene regresó con el volumen. Cuero cuarteado, canto dorado gastado. Lo abrí por memoria y por rabia. Artículo 42, mandato de fideicomiso público. Una herramienta rara, nacida para situaciones en las que una autoridad elegida, o quien actuara por ella, contaminara un proceso penal mediante presión, soborno o intimidación. Permitía al juez certificar el expediente, congelar toda negociación, asegurar custodia externa de pruebas y testigos, y remitir el caso a revisión reforzada fuera de la órbita política local. La mayoría de la gente nunca ha oído hablar de esas disposiciones antiguas. Eso tiene sentido. Las mejores cerraduras de un edificio no se exhiben hasta que alguien intenta forzar la puerta. Levanté la vista y vi a Cole por primera vez sin sonrisa. Solo un pequeño cambio. La mandíbula más tensa, los ojos un poco más fríos. El lobo empieza a respetar la cerca no cuando la ve. Cuando oye el cerrojo, por la presente, dije, este tribunal activa el mandato de fideicomiso público conforme al artículo 42, se suspende cualquier acuerdo preliminar, se inmoviliza la cadena de custodia de todas las pruebas, se requiere presencia inmediata de asuntos internos judiciales y de la policía estatal para resguardo del proceso. Kim palideció. Daniela cerró los ojos un segundo, como quien por fin recibe permiso para respirar. Cole habló por primera vez sin control. No puede hacer eso, ya lo hice. Mi padre no está en esta sala. Fue mentira solo en parte. Su padre estaba en la sala a través del miedo que había comprado, del silencio que había presionado y del dinero que había enviado en un sobre, pero ya no estaba solo, ahora estaba registrado. Si en este punto usted cree que la historia ya se resolvió, no, lo viejo del poder es que cuando una puerta se le cierra manda a abrir otra, y todavía les quedaban hombres, llamadas y dinero. A las 10:29, mientras esperábamos a la policía estatal, apareció la última amenaza de la mañana. No vino en palabras, vino en una fotografía. Harold Benton la recogió del suelo junto a la puerta de mi cámara privada. Alguien la había deslizado por debajo. Era una imagen tomada esa misma semana de mi nieta Sofía saliendo de la escuela St. Mary, con su mochila azul y su abrigo rojo. En la parte posterior, escrita con bolígrafo negro, había una frase breve: los niños también cruzan calles. La doblé una sola vez y la guardé en el expediente. No levanté la vista de inmediato. Cuando lo hice, Elena me estaba mirando. Las personas heridas reconocen ciertas cosas antes que los demás. Reconocen cuando el mal deja de fingir. Cole vio mi cara y entendió que algo había cambiado, pero no sabía qué. Esa incertidumbre fue la primera cuenta real que pagó ese día. Los agentes de la policía estatal llegaron a las 10:41 p.m. 2 investigadores de asuntos internos judiciales con trajes discretos, una sargento de la estatal, 2 oficiales de seguridad del tribunal, sin espectáculo, sin sirenas dentro del edificio. Sin cámaras, las instituciones serias no hacen show cuando van a limpiar su propia casa. Pike fue apartado de inmediato. No gritó, no negó. Eso me dijo aún más. Un hombre inocente se indigna cuando lo separan de su puesto delante de todos. Un hombre comprado calcula si todavía le conviene fingir o colaborar. King intentó suspender por contaminación mediática, negado. Intentó alegar parcialidad, negado. Intentó retirar la comparecencia de Cole y pasar todo a una fecha futura. Negado también, porque ya no estábamos discutiendo una agenda, estábamos defendiendo la existencia misma del tribunal. Daniela Ruiz pidió entonces algo que debió haber pedido desde el principio: incorporar el video del autobús R14 y la caja telemétrica del Range Rover negro, matrícula estatal temporal registrado a Whitaker Development Group. La defensa dijo que la cadena estaba rota. Uno de los investigadores de internos respondió con una frase seca: la cadena estaba siendo rota, ahora está asegurada.
Y entonces, por fin, la verdad entró en la sala por la pantalla grande. El video era granulado, feo, perfectamente suficiente. Se veía a Elena salir del Beacon Diner a las 11 horas 42 minutos y 51 segundos, con una bolsa de pan sobrante y su delantal doblado en el brazo. Se detenía en la esquina, miraba el semáforo. Empezaba a cruzar con luz peatonal. El Range Rover aparecía demasiado rápido desde Wayboset. Primer impacto a las 11 horas 43 minutos y 7 segundos. Cuerpo sobre capó. Frenada. 2 segundos. Y luego, el segundo impulso. En la sala nadie habló. Ni Elena, ni Manuel Ortega, ni Cole. Los ojos de Frank Moretti no se movieron de la pantalla. Había visto eso una vez en la calle. Ahora lo veía otra vez con todos obligados a mirar. Kenny se puso de pie. La calidad no permite inferir intención. Daniela no dejó pasar ni un latido. Entonces veremos la telemetría. La segunda pantalla mostró números sencillos. Velocidad al primer impacto, 41 millas por hora en zona de 25. Freno aplicado durante 1 y 8 segundos. Luego aceleración de 28% de presión sobre pedal. Volante corregido hacia la derecha. No tengo que contarle a nadie de más de 65 años lo que significa corregir el volante hacia la derecha después de golpear a una persona que quedó en la calzada. Ustedes han conducido demasiados años, saben distinguir un susto de una elección. Cole bebió agua por primera vez, y no tragó bien. Eso fue importante, porque el poder también suda, solo que intenta hacerlo en silencio. Elena no lloró, no miró a su padre, no buscó compasión, bajó la vista hacia la manta gris y acomodó con 2 dedos un borde que no se había movido. Eso fue más duro que cualquier llanto. Cuerpos dicen verdades que el lenguaje arruina. La defensa pidió otro receso. Negado. Pidió excluir a Frank Moretti por memoria erosionada. Negado. Pidió sellar la sala por sensibilidad de la familia del acusado. Negado. Harold Benton permanecía junto a la puerta. Recto. Quieto. Pike ya no estaba. Travis Lund también había desaparecido del pasillo. Los animales oportunistas no suelen quedarse cuando el piso empieza a arder. A las 11:26 Daniela presentó el siguiente nombre: Rosa Méndez, lavaplatos del Beacon Diner, testigo que había cambiado su declaración 2 veces. Yo esperaba verla entrar temblando. No apareció. En su lugar entró un investigador estatal y le entregó una nota a la fiscal. Daniela la leyó. Su mandíbula se endureció. Su señoría, la testigo fue encontrada en el estacionamiento B con la llanta delantera de su vehículo cortada y una nota clavada en el parabrisas. Solicita custodia para declarar. King cerró los ojos un segundo. Cole, no. Cole volvió a sonreír. Eso, para mí, fue peor que el video, porque el video hablaba del cuerpo de Elena. La sonrisa hablaba del alma del acusado. Si alguna vez usted se ha preguntado qué clase de hombre deja a una mujer en una silla de ruedas y luego sigue usando operativos para callar a la gente, la respuesta es simple: el mismo tipo de hombre que se sienta derecho en una sala pública, mientras una trabajadora humilde es intimidada por decir la verdad. Ordené custodia inmediata para Rosa y para Frank Moretti. Ordené sellar temporalmente domicilios en el expediente. Ordené entregar la fotografía de mi nieta a la policía estatal. Y ordené algo más: que el senador Adrian Whittaker fuera notificado formalmente de que toda comunicación posterior con el tribunal sería incorporada como posible evidencia de interferencia. A las 11:39, el edificio ya no era un teatro para Whittaker. Volvía a ser un tribunal, pero no ganamos ese día, no todavía. Ganamos el derecho a pelear limpio, y eso, en ciertos casos, es la mitad de la guerra. Los siguientes 4 meses fueron un catálogo de resistencia. Un experto médico contratado por la defensa intentó insinuar que Elena ya tenía fragilidad espinal preexistente. Daniela le mostró sus placas previas. Espalda sana. Un consultor vial dijo que la lluvia había afectado la frenada. El parte meteorológico decía pavimento húmedo, no inundado, visibilidad moderada, llanta del vehículo en perfecto estado. El chofer del club privado declaró que Cole apenas había bebido. La factura de bar mostraba 7 bourbons dobles cargados a la suite Whittaker. Un asistente legislativo negó toda llamada. El registro de acceso a mi línea privada mostraba el origen del Capitol Switchboard a las 9:47 de esa mañana. Y luego cayó Leonard Pike. No en la sala, en el papel. Los investigadores rastrearon depósitos en efectivo por $20,000 en 3 semanas, pagos de tarjeta cancelados de pronto y un reloj nuevo comprado por su esposa 2 días después del choque. Pike aceptó cooperar. No lo vi confesar. Yo no estaba en esa habitación, pero sí vi el resultado en el acta sellada que llegó a mi despacho. Había transportado el sobre, había permitido acceso a Travis Lund por puerta restringida, y había retrasado deliberadamente la incorporación del video del autobús durante 48 horas después del hecho. 48 hours, 48 horas.
En un caso de atropello grave, 48 horas son suficientes para lavar un auto, cambiar un parabrisas, presionar a un testigo, reunir a un equipo de defensa y escribir una historia falsa con tinta cara. Todo el tiempo que la familia Whittaker necesitó, Pike se lo vendió. Cuando el caso fue certificado al Tribunal Superior del Condado de Providence, bajo la misma protección de fideicomiso público, el presidente del tribunal me asignó continuar por conocimiento previo del expediente. A algunos no les gustó, a mí tampoco me importó demasiado, no había perseguido ese caso. Ese caso había venido a golpear la puerta de mi sala con un sobre de soborno y una foto de una niña. El juicio comenzó el 8 de septiembre a las 8:58 de la mañana en la sala 4. Cole entró con otro traje de precio obsceno, esta vez gris carbón, sin sonrisa. Sin embargo, seguía teniendo esa dureza juvenil de quien cree que una apelación es una forma elegante de no perder nunca del todo. Detrás de él se sentó su padre por primera vez, Adrian Whittaker, 62 años, pelo perfecto, bandera en la solapa. Cara de hombre habituado a cortar cintas, dar manos y hablar de servicio público, mientras otros limpian la suciedad de sus órdenes. Elena llegó en silla motorizada con una blusa azul sencilla. Manuel Ortega llevaba la misma gorra de veterano, la había cepillado. Eso se nota, los viejos cuidan los símbolos cuando el mundo alrededor parece podrido. Daniela abrió el caso con 11 minutos de hechos y una frase final. Esto empezó con un cuerpo en una calle, pero el acusado decidió que no bastaba con huir, decidió comprar el resto. King respondió con la última defensa que le quedaba: juventud, pánico, exceso de fiscalía, un muchacho brillante, una carrera por delante, una familia que ha dado demasiado al Estado para que una noche destruya 3 generaciones. El jurado no reaccionó. Los jurados maduros son peligrosos para los hombres arrogantes. Han criado hijos, han enterrado padres, han pagado hipotecas, han visto demasiadas excusas bonitas para seguir impresionándose con ellas. Frank Moretti declaró el segundo día. Subió al estrado con bastón y saco oscuro. Le preguntaron su edad, 81. Le preguntaron si servía algo recordar detalles a esa edad. Serví en Corea a los 19. Recuerdo disparos de hace 60 años. Voy a recordar un coche pasando sobre una mujer mientras yo esperaba el semáforo. En la sala se hizo un silencio antiguo. El silencio que solo producen los hombres que ya han pagado su cuota de dolor y por eso no regalan una sola palabra. King intentó romperlo. Señor Moretti, ¿usa audífonos? Sí. Y lentes, también. Entonces su percepción. Frank se inclinó hacia el micrófono. Hijo, yo lo vi frenar, lo vi decidir, y lo vi irse. Mis ojos, con todo y años, todavía distinguen cobardía. No sonreí. Un juez no debe regalar demasiado con la cara, pero en mi libreta hice una sola marca vertical. Hay testimonios que no suman líneas, clavan estacas. Rosa Méndez declaró bajo custodia. Mostró la nota que habían dejado en su auto. Las sillas de ruedas también caben en cocinas pequeñas. Tuvo que parar 2 veces para tomar agua. No explicó miedo. Lo mostró con las manos, que no dejaban de buscar el borde de la botella. Contó que vio a Cole salir del vehículo después del primer golpe, mirar hacia atrás y volver a entrar cuando escuchó a alguien gritar su apellido. Whittaker, no te quedes. Luego aceleró. La defensa quiso convertirla en una empleada confundida. Daniela le preguntó algo simple. ¿Cómo sabe que era él? Porque cenó ahí 2 veces por semana desde joven. Siempre pedía la misma mesa. Siempre dejaba propina para que todos lo vieran. Eso cayó como una piedra. Los privilegios mal educados generan memoria. La gente humilde recuerda a los ricos que los tratan como mobiliario. El tercer día se reprodujo la llamada del senador a mi línea. No toda. La parte relevante. Su voz diciendo que una llamada suya podía sacarme de asignaciones. La defensa alegó contexto político. Yo permití la reproducción porque el contexto era precisamente el delito. No me gustó escuchar mi propio nombre en ese tono, pero los tribunales no están para proteger la comodidad del juez, están para registrar la verdad aunque al juez también lo salpique. Adrian Whittaker no miró la pantalla mientras sonaba su voz, miró al jurado. Mal movimiento. Los hombres acostumbrados a dominar salas creen que todavía pueden hacerlo cuando ya están siendo medidos. El jurado no le devolvió nada, ni hostilidad, ni compasión. La indiferencia de 12 ciudadanos honestos puede ser más devastadora que un abucheo. Si usted ha vivido lo suficiente, ya sabe esto. La peor hora de un hombre soberbio no es cuando lo insultan. Es cuando ya no impresionan ni sus títulos ni su apellido. El cuarto día, el Estado introdujo la tarjeta blanca del soborno, el cheque de caja y la escritura de mi casa. King objetó por decoro institucional. Negado. Objetó por prejuicio. Negado. Objetó por personalización judicial. Negado de nuevo. Porque cuando una parte intenta comprar un tribunal, el decoro no consiste en esconderlo, consiste en exhibirlo con cadena de custodia impecable.
Daniela sostuvo la tarjeta con guantes y leyó las 8 palabras. Nadie en la sala se movió. Elena tenía los ojos fijos en Cole. Manuel Ortega había vuelto a quitarse la gorra y la sostenía sobre el pecho. Cole miró a su padre. Por fin, no al abogado, no al jurado, no a la fiscal, a su padre. Ahí estaba la línea de mando. El quinto día llegó el turno de la defensa, y con él el último gran intento de escape. Presentaron una negociación renovada, esta vez no por debajo de la mesa, sino en papel formal. Cole aceptaría declararse culpable de agresión vehicular agravada, abandono del lugar, soborno indirecto y un solo cargo de contacto impropio con testigos. Recomendación conjunta, 20 años, elegible para libertad condicional en 9, para una mujer condenada a no volver a ponerse de pie nunca, 9, después de huir, 9, después de comprar a un alguacil, 9, después de amenazar a testigos, 9, después de deslizar una foto de una niña por debajo de la puerta de un juez. Kinney presentó aquello como sensatez. El Estado evitaría apelar problemas complejos, la víctima evitaría revivir los hechos, el acusado aceptaría responsabilidad parcial. Responsabilidad parcial. Siempre me impresiona la creatividad verbal del privilegio cuando trata de poner precio a una columna vertebral rota. Rechacé el acuerdo en menos de 30 segundos. No di discurso, solo dije, el tribunal no aceptará un arreglo que trate la corrupción del proceso como daño colateral. Proceda. Eso, más que cualquier otra cosa, cambió la cara de Cole, porque hasta ese momento todavía creía en una puerta de salida acolchada. Todavía creía que el sistema, aunque ofendido, iba a recordar quién era su padre y ofrecer un aterrizaje suave. No, no aquel día, ni en mi sala. El veredicto llegó el 19 de septiembre a las 3:14 de la tarde. Culpable de intento de asesinato en primer grado por indiferencia extrema a la vida humana. Culpable de abandono del lugar con lesión catastrófica, culpable de conspiración para obstruir la justicia, culpable de soborno a funcionario judicial, culpable de intimidación agravada de testigos, culpable de intento de represalia contra funcionario judicial. No hubo gritos, no hubo colapso. Cole cerró los ojos una vez y exhaló por la nariz. Su padre se quedó petrificado mirando al frente. Elena dejó la mano quieta sobre el apoyabrazos y Manuel Ortega bajó la cabeza. Los viejos veteranos no celebran como en la televisión, a veces solo inclinan la cabeza cuando por fin ven que la bandera todavía significa algo. La sentencia se fijó para el 27 de octubre, 9 de la mañana, ese día llovía. Me acuerdo porque las gotas golpeaban el vidrio alto de la sala con un ruido fino y constante, como si el edificio estuviera contando segundos. Cole entró con el mismo traje azul del primer día. Tal vez pensó que la tela correcta podía devolverle algo. Ya no le quedaba el reloj, ya no le quedaba el bronceado limpio, ya no le quedaba la sonrisa. Elena estaba en la primera fila. Blusa crema, cabello recogido, sin maquillaje teatral, sin necesidad de eso. La realidad ya la acompañaba completa. Su padre llevaba la gorra de Corea y una medalla pequeña en la solapa. La mano derecha le temblaba un poco, la izquierda no. Kim pidió clemencia. Dijo que Cole había sido criado bajo expectativas insoportables. Dijo que una condena larga ya enviaba un mensaje. Dijo que no debíamos destruir una familia entera por los pecados de un hijo. Dijo que el servicio público del senador Whitaker también merecía pesar en la balanza. Dijo muchas cosas que en otros años, en otras salas más blandas, quizá habrían servido para lijar la dureza de la verdad. Luego habló Adrian Whitaker. No se disculpó con Elena. No pidió perdón por la llamada, no mencionó el soborno. Dijo con voz firme, mi hijo cometió errores terribles, pero no es un monstruo. El Estado no puede prosperar si sacrifica a sus mejores familias al hambre pública. Ahí lo dijo otra vez, las mejores familias. Como si la ley fuera una cerca eléctrica para pobres y una cinta de terciopelo para apellidos correctos. Le di a Elena la oportunidad de hablar. No usó grandes frases. No dijo que estaba devastada, no dijo que estaba rota, no dijo que lloraba cada noche. Dijo, trabajé desde los 16, nunca le pedí nada al senador, nunca le pedí nada a su hijo. Solo quise cruzar una calle e irme a dormir. Él me vio en el suelo, sabía que yo estaba viva, y decidió que su nombre valía más que mi cuerpo. Después levantó una bolsa de tela gastada que llevaba sobre el regazo. De ella sacó los zapatos negros antideslizantes que usaba en el diner. Los puso sobre la mesa de la fiscal. Estos todavía están limpios por dentro. Los guardé porque pensé que un día volvería a necesitarlos. No hubo una sola persona en esa sala que no entendiera el peso de 2 zapatos vacíos sobre una mesa de madera. Manuel Ortega no habló tampoco. Solo extendió la mano y tocó uno de los zapatos con 2 dedos viejos, callosos, como si estuviera tocando una tumba. Si usted está viendo esta historia y todavía piensa que la justicia debe sentirse cómoda para hacer justicia, mire otra vez esos zapatos. La comodidad era para el muchacho del traje caro.
La verdad venía sentada en una silla de ruedas. Tomé aire, no porque dudara, porque algunas sentencias exigen que el juez ordene también su propia furia antes de pronunciar una palabra. Señor Whittaker, dije, usted atropelló a una mujer que cruzaba con luz peatonal. Se detuvo, la vio, y en vez de ayudarla, decidió acelerar. Después huyó, después su entorno buscó testigos, después se sobornó a un alguacil, después se envió dinero a este tribunal. Después se amenazó a mi familia, y durante todo el proceso usted se sentó aquí como si el daño fuera negociable. Cole quiso decir algo, levantó la cabeza, no lo dejé. Usted no está aquí por una noche mala, está aquí por una cadena de decisiones frías, y este tribunal no va a fingir que el privilegio reduce culpa. En esta sala, el privilegio es un agravante, no una defensa. Eso cayó exacto donde debía caer. Vi a Adrian Whittaker cerrar los ojos por primera vez. Seguí. El mandato de fideicomiso público existe para una razón sencilla. Cuando el poder intenta comprar la ley debe volverse más dura, no más blanda. Si una persona común hubiera atropellado a una camarera, huido, comprado silencio, sobornado a un funcionario y amenazado a un juez, nadie estaría aquí pidiendo sensibilidad por su apellido. La igualdad ante la ley no es un adorno del edificio, es la cerradura principal. La lluvia seguía golpeando arriba. Nadie se movía, ni periodistas, ni abogados, ni el senador. Por los cargos de intento de asesinato en primer grado, el tribunal impone cadena perpetua, por la naturaleza deliberada de la conducta posterior, por la corrupción sostenida del proceso, y por el hallazgo de peligro permanente para el orden público, se niega toda posibilidad de libertad condicional. Por los cargos restantes, las penas correrán concurrentes donde proceda y consecutivas donde la ley lo exige. Usted morirá en prisión. Cole se quedó inmóvil. El color le abandonó la cara tan deprisa que parecía que alguien hubiera retirado luz de la sala. Sus manos, esas manos cuidadas que habían jugado con relojes y copas de Borbón y contratos que otros redactaban, buscaron el borde de la mesa y no encontraron firmeza. Adrian Whittaker se puso de pie de golpe. Esto es una ejecución política. Harold Benton, todavía recto junto a la pared, no dijo una palabra. Dos oficiales dieron un paso al frente. No hizo falta más. Yo miré al senador y le respondí con una calma que me costó años aprender. No, senador, política fue lo que usted trajo a este edificio. Justicia es lo que se lleva. Cole giró hacia su padre como un hijo pequeño que por fin descubre que el gigante también sangra. Haz algo. Esas dos palabras fueron la verdadera autopsia de ese caso. No lo siento, no señora Cruz, no me equivoqué, haz algo. Eso era todo lo que había aprendido del poder. El senador no pudo. No esa vez. Los oficiales esposaron a Cole. No opuso resistencia. Los hombres educados para mandar rara vez practican el peso del metal en las muñecas. Su respiración se volvió corta. Kinney quedó sentado, viejo de repente. Elena no apartó la vista. Manuel Ortega se puso la gorra una vez más y se cuadró lo mejor que pudo desde su sitio mientras se llevaban al muchacho. He visto acusados llorar, he visto insultar, he visto suplicar. Cole Whittaker salió de la sala como entró por primera vez a la vida real, sorprendido de que no bastara con el apellido. Después vino el resto. La Comisión de Ética del Senado abrió investigación en menos de una semana. Adrian Whittaker renunció a la presidencia del Comité de Infraestructura, luego a su banca. Travis Lunn aceptó cargos. Leonard Pike perdió su placa, su pensión y su libertad. Dos consultores privados fueron acusados por contacto con testigos. La fundación familiar que financiaba becas con nombre de Whittaker fue auditada. Las columnas de opinión hablaron de decadencia, de arrogancia, de dinastías podridas. Yo no me ocupé de eso. Los jueces no están para escribir epitafios, pero a veces la propia conducta de una familia los escribe sola. Elena Cruz no volvió a caminar. Eso también importa decirlo. Porque a veces a la gente le encanta el final duro contra el villano, y se olvida de que la justicia no deshace una silla de ruedas, no recompone nervios seccionados, no devuelve turnos perdidos, no devuelve madrugadas sin dolor. Lo único que puede hacer es negarse a mentir sobre el valor de la víctima. Meses después, Elena regresó al tribunal para una audiencia civil. Traía los mismos zapatos negros en una bolsa, no para dramatizar, para recordar. Me dijo algo en el pasillo, ya sin micrófonos, que todavía llevo conmigo. Yo pensaba que la ley era una red para los pobres y una puerta para los ricos. No le respondí enseguida, porque si soy honesto, demasiadas veces la historia le había dado motivos para pensarlo. Al final le dije, solo sigue siendo red para los pobres si quienes estamos aquí dejamos de tensarla contra los de arriba. Manuel Ortega, de pie a su lado con la mano en el bastón, asintió una vez. Esa clase de hombres no gastan asentimientos.
Si usted pertenece a esa generación que todavía cree en la palabra honor, no permita que nadie se la robe maquillando cobardía con influencia. Honor no es tener contactos. Honor es detener el coche. Honor es decir la verdad. Honor es no vender el uniforme, la placa, el cargo, ni la conciencia cuando el dinero llama por teléfono. He pensado muchas veces en la frase del senador, una llamada, y usted está fuera de ese estrado. Se equivocó en algo fundamental. Los estrados no se sostienen por el gusto de los políticos. Se sostienen por la confianza pública, por el viejo veterano que se presenta con bastón, por la camarera que vuelve a mirar a quien la destruyó, por la fiscal que decide dejar de doblarse, por el oficial viejo que cierra una puerta cuando otro la quiere dejar abierta, por los ciudadanos que siguen creyendo, incluso después de haber sido decepcionados, que alguna vez la ley debe golpear hacia arriba. Eso fue lo que este caso realmente puso a prueba. No si Cole Whitaker podía comprar a un hombre, eso ya lo había demostrado. No si un senador podía levantar el teléfono. Claro que podía, la pregunta era otra. Todavía había suficiente columna vertebral en el edificio para decir no. Ese lunes a las 9:12 de la mañana cuando el teléfono apareció en mi estrado y el hijo del senador sonrió como si ya supiera el final, la respuesta todavía no estaba clara. A las 9:13 empezó a pelearse. A las 10:17 encontró una cerradura vieja. A las 3:14 de una tarde de septiembre, un jurado la cerró. Y a las 9 de una mañana lluviosa de octubre, la ley cayó como debía caer, no sobre el pobre, no sobre el olvidado, no sobre el que no tenía a quién llamar. Cayó sobre el muchacho del traje de $5,000, cayó sobre la familia que pensó que el Estado era parte de su herencia. Cayó donde más les dolía, en la fantasía de que eran demasiado importantes para fracasar. No lo eran, nadie lo es. Y si alguna lección merece quedarse después de que se apagan las cámaras, es esta. Cuando un hombre humilde entra a un tribunal, generalmente entra preguntándose si alguien va a escucharlo. Cuando un hombre soberbio entra a un tribunal, generalmente entra preguntándose a quién puede comprar. Mi trabajo después de todos estos años sigue siendo el mismo. Responderle al primero con orden, responderle al segundo con pared, porque la ley cuando sirve de verdad no es una red para atrapar solo a los pequeños, es un martillo. Y ese día por fin cayó sobre los de arriba.